analizar cualquier par de divisa. En este caso te voy a enseñar cómo analizar Bitcoin. Lo primero que tenemos que hacer es ir a una temporalidad diaria o de 4 horas. Analizamos el pincel en este caso y vamos a marcar el último máximo y el último mínimo, que en este caso es esto, ¿no? Luego vemos que en una gráfica de 4 horas el precio estuvo dejando el último máximo aquí y el último mínimo aquí, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos viendo todo esto de aquí, vemos si el precio tiene un escenario alcista o un escenario bajista. En el caso de Bitcoin, que es actualmente el par que estamos analizando, vemos que el precio tiene actualmente una zona de reacción aquí en el order block de 4 horas, que de hecho el precio está reaccionando bastante bien a eso, ¿ok? Entonces, una vez que vemos las zonas de reacción donde el precio está llegando y por qué está llegando, actualmente tiene una estructura bajista porque el precio totalmente tiene un máximo más bajo que el anterior. Entonces, lo cual me dice que el precio sigue aún bajista. Pero veamos un poco sobre la liquidez en 15 minutos y ahí vamos a ver sobre cuál sería el próximo escenario en los próximos días, ¿verdad? Entonces, en 4 horas tenemos de que el precio de Bitcoin actualmente, vamos a ver al último mínimo hasta dónde llegó, ¿ok? Para saber nosotros y poder determinar si este último mínimo está mitigando un order block, una zona institucional, y si es que en este caso nos quiere decir de que el precio, ¿ok?, quiere seguir bajando, quiere seguir subiendo. Vamos a verlo desde ya. Bien, por ejemplo, lo que tenemos aquí es de que en este caso en la gráfica de Bitcoin, en una temporalidad de 4 horas, como lo estamos viendo, el precio está reaccionando efectivamente aquí. Entonces, por lo cual no hay como que una zona donde tenga una reacción. Por ejemplo, me refiero a una reacción como esta. Por ejemplo, vemos una vela aquí, esta vela de color verde que es un order block, ¿ok? Vemos que el precio llega aquí y al momento de retestear el precio reacciona y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, en su momento también esto es una zona de reacción. Por ejemplo, este order block de aquí, ¿ok? El precio consolida un poco, se entra al order block, regresa y pulva y luego se va hasta arriba, ¿no? La siguiente zona de reacción para Bitcoin, ¿cuál fue? Fue esta de acá arriba. ¿Listo? Que de hecho fue la zona que ya pasó, ¿ok? Tuvo una siguiente zona de reacción aquí arriba. Eso es lo cual hizo que el precio eventualmente se vaya hacia arriba. Entonces, como nosotros estamos siguiendo la línea amarilla, ¿ok?, que vemos que el precio aquí está dentro de probablemente este order block de aquí, ¿ok? Entonces, probablemente este order block de aquí. Y bien, aquí el precio forma parte de liquidez. O sea, con liquidez me refiero a que el precio tarde o temprano va a seguir rompiendo esa zona. ¿Por qué? Por una de dos razones. Cuando el precio crea un order block y lo mitiga, esa zona ya está mitigada, o sea, ya está cerrada, no tiene nada que hacer ahí para reaccionar. ¿Por qué? Porque mientras más toques le da una zona de reacción, como ya sea un order block, una zona de demanda, oferta o cualquier otro, el precio, pues en este caso puede de que al hacer más de 2 toques, al menos en mi teoría, es de que el precio siempre va a distribuir por debajo de eso. Entonces miren, nosotros estamos en esta zona, en la línea amarilla es el último mínimo que actualmente tiene y lo vamos a ver acá ahora mismo, ¿ok? ¿Ven? Entonces es el último mínimo y pues en este caso el precio podría decir que Bitcoin se iría hasta las zonas de reacción más abajo, ¿ok? Vamos a ir viendo acá en este caso, ¿ok? Tiene actualmente la estructura bajista. Sabemos que el precio ha mitigado un order block o una zona de reacción desde más antes, ¿ok? Y pues vamos a ver las siguientes zonas de reacción para Bitcoin. Listo, en este caso, en el caso de Bitcoin, las zonas de reacción que actualmente tienen por acá son entre estos dos periodos, que son los 11.600 y los 11.100 dólares aproximadamente. Esa es una de las zonas, ¿ok? Luego la siguiente zona, porque miren, esto de aquí ya está tocado con esta mecha de aquí, entonces ya no tiene nada que hacer aquí. Al igual que esto, la única zona de reacción tendría aquí, como tiene liquidez por debajo, no la voy a contar, así que la siguiente zona sería aquí, esta zona de aquí. ¿Listo? Entonces son las zonas de reacción donde el precio probablemente quiere llegar, y de hecho no me extrañaría que Bitcoin llegue aquí en los próximos meses o en los próximos días, ya que tras el FUD que le están metiendo a las criptos, es bastante probable que quiera llegar y tiene otro desequilibrio por caer, ¿no? Estamos viendo esto en una gráfica de 4 horas. Y bien, analizando un poco sobre la liquidez, y quiero dar a entender esto súper rápido, ¿ok? Liquidez sobre algo que el precio va a romper, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí el order block que tenemos aquí, en este caso el order block de la zona, la vela de color rojo, si lo están viendo aquí conmigo,
Entonces esta vela de color rojo ya ha mitigado una vez aquí, ya se adentró una vez, luego vino 2 veces, 3 veces. Entonces esta zona probablemente, es muy probable que en las próximas horas el precio de Bitcoin distribuya por debajo. Y de hecho he visto que el FOMO que le están metiendo a las cripto en este caso al momento de comprar es todo lo contrario en los tiempos que estamos ahora, porque en el caso de Bitcoin actualmente la mayoría de criptos han muerto, y hoy a partir de todo lo que va de los meses y lo que va del año van a empezar a morir proyectos criptos. Y de hecho me parece muy bien, porque incluso estaban buscando la regulación de las criptos y me parece bastante bien también para que se impulse todos estos proyectos criptos. Bitcoin no va a poder seguir siendo alcista de momento y buscaríamos vender. Lo que ha hecho aquí el precio es atrapar a los tontos incautos que creen que ahora sí el precio va a subir. Pero dense cuenta de que todo esto que está aquí, acuérdense, esto está sin mitigar, o sea, sin tocar. Y igual esto que es menor, hay mucha más consolidación aquí, demanda para los que sabemos lo institucional. Y pues todo esto se va a ir a comer. Pero vamos a ver la noticia de mañana, porque esto es simplemente inducción, o sea, perdón, es inyección de muchísima liquidez. Y el precio va a caer a comerse estos mínimos. Aunque ya ha hecho un quiebre de estructura mayor, el precio no ha salido del rango semanal. Así que hay que tener en cuenta eso, muchachos. No hay que dejarse llevar. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.